Perfecto, partimos. Bueno, quedamos en la clase anterior en todo lo que es gestión de desempeño. Al respecto, antes de partir con las diapositivas, quería saber si a alguien le quedó alguna consulta, pregunta, duda respecto a lo que vimos. Me llegó una por correo que me la mandó Ignacio, no sé si la quieres plantear ahora. Sí, no hay problema. Reviso que no me acuerdo dónde la tenía anotada. Que nosotros... Que no te había quedado claro la capacitación para la sensibilización. Esa misma. Sí, y bueno, la capacitación para la sensibilización tiene que ver, es una capacitación que busca que las personas entiendan cómo su comportamiento influye o determina el de otras personas. Por ejemplo, cómo mi actitud hacia ti o la manera en que recibo, por ejemplo, lo mismo que estamos haciendo ahora, cómo recibo tu consulta o cómo recibo un cliente, cómo en la cordialidad, el trato, la deferencia que hay involucrada ahí, determina en el fondo el comportamiento de la otra persona. Y para tener conciencia de cómo tu propio comportamiento incide en el de otros, existen estas capacitaciones para la sensibilización. Uno de los problemas que tienen es que en algunas ocasiones no es tan claro el vínculo que hay entre ese comportamiento y lo que se hace en el trabajo diariamente. Acuérdense que una de las cosas importantes que nosotros vimos en la clase anterior es que nos gusta, cuando nosotros hablamos de gestión del desempeño, o deseamos, de que lo que estamos evaluando esté relacionado con lo que ocurre en el puesto de trabajo. Entonces, muchas veces, algunas actitudes que pueden tener alguna incidencia moral en otra persona, no siempre están vinculadas al trabajo y a veces tienen que ver más con el contexto laboral. Ese es como el contra que tiene. ¿Ya? Escucho un micrófono por ahí, a ver si alguien lo puede apagar. Gracias. Entonces, la definición... Es una capacitación que busca, si uno quisiera, en el libro está, yo le voy a dar un libro y ahí va a encontrar la definición formal, pero es un tipo de capacitación que busca que las personas puedan advertir el efecto de su comportamiento en el de otras personas. Entonces, en la clase pasada nosotros hablamos de gestión del desempeño. Y dijimos varias cosas respecto al aspecto comunicacional, de la importancia que tiene que ver la comunicación en la gestión del desempeño, que básicamente, si uno lo quisiera resumir para no volver a entrar en la materia que ya vimos, es que lo que no se comunica no existe. Por lo tanto, la persona, para tener alguna orientación de lo que se espera que haga y cómo lo está haciendo, es necesario que exista un proceso de comunicación. Y ese proceso de comunicación no es cualquier proceso de comunicación. Tiene que ser oportuno y hecho de la manera correcta. También dijimos que una cosa es la gestión del desempeño, que es el gran proceso, y otra cosa es la evaluación del desempeño, que es el momento formal en donde se realiza la revisión del desempeño. ¿Ya? Entonces hicimos esas distinciones. Dijimos también que a la gente no le gusta ser evaluada. Al evaluador no le gusta evaluar, la persona que es evaluada no le gusta ser evaluado. Por lo tanto, también ahí tenemos una barrera que romper respecto al instrumento que se emplea. Adicionalmente, también vimos algunos datos dentro de lo que pasa en el Estado. Entonces pudimos correlacionar un poco lo que hablamos de manera teórica con lo que está pasando en la realidad. Y nosotros vimos la realidad que en general la gente está calificada en el máximo de la lista, con más de la mitad de las personas en el puntaje máximo. Y dijimos que claro, eso es que en realidad hay ciertos incentivos que deben existir para que la persona revele la verdadera preferencia que tiene sobre los trabajadores. Es decir, que naturalmente el jefe no quiere calificar a la gente. Por lo tanto, lo que va a hacer esto. Ante la ausencia de incentivo, nos va a decir que todos son súper buenos y con eso él evita meterse en algún tipo de problema. Debe pensarse que la gestión del desempeño siempre es visto como algo conflictivo. Las personas sienten que en realidad el que he evaluado se va a enfrentar a un proceso en el cual va a ser criticado y el jefe siente que puede ser percibido lo que es como un ataque a la otra persona. Entonces, esos prejuicios o esa tensión que tenemos las personas respecto a enfrentar ciertas situaciones de conflicto hace que los resultados se distorsionen. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cuáles son los métodos que hay de evaluación de desempeño y cómo abordan esta temática.
cómo abordan este tema y cuáles son los resultados que logran a raíz de la metodología que existe. 2 avisos de utilidad pública. 3 avisos tengo de utilidad pública. Primero, la clase va a durar hoy día solo un módulo. Va a durar hasta las 3 porque tengo un problema horario después. Segundo, me llegó la guía de evaluación de la facultad. Entonces, la voy a leer y ahí yo creo que durante la semana, de aquí al viernes, les cuento cuáles van a ser la manera en la cual vamos a evaluar el curso. ¿Ya? Así que espero darles noticias de aquí al viernes. Y la tercera, el próximo miércoles, por eso la invitación a que se conecten, se la hago con más fuerza, va a estar con nosotros el ex director de extranjería del gobierno anterior. Entonces, una súper buena oportunidad. Él les va a hacer una exposición, yo creo que alrededor de media hora, 40 minutos, y ustedes van a poder conversar con él después libremente, hacerle consultas, etc. Él en el gobierno anterior realizó un proceso de cambio al interior del Departamento de Extranjería y Migración, que significó desde la modernización de los procesos que ellos tenían hasta la apertura de nuevas oficinas. Antiguamente, el servicio de extranjería y migración del gobierno existía solo en una ubicación que era en San Antonio 427, piso 4 creo que era. Y después empezó a tener sucursales más pequeñas que han permitido mejorar la atención que se le da a las personas migrantes, y existen oficinas ahora, hay una creo que está ahora en Estación Central, o Normal, cerca de donde están ustedes, en la universidad, y hay otra también en el aeropuerto. Entonces, bueno, esas han sido cosas que apuntan a una mejor atención y modernización de los servicios públicos que se prestan a las personas. Entonces, tienen una invitación la próxima semana, me hago harto énfasis en que asistan y se conecten, yo creo que va a ser súper entretenido, e insisto, es una buena oportunidad para que ustedes conozcan de primera fuente cómo es el trabajo público, qué es lo que ocurre, cuáles son las dinámicas que hay, cuáles son los problemas, cuáles son los obstáculos. Ustedes se han ido quedando un poco con la visión que a lo mejor yo les estoy entregando. Por eso yo siempre digo, es súper bueno que escuchen otras personas y escuchen otras opiniones y otras visiones respecto a lo que pasa en el Estado. Así que nos vemos con él, que se llama Rodrigo Sandoval, el próximo miércoles a las 2:20. Así que la invitación es que ojalá se conecten el mayor número posible, aunque debería decirlo también, siempre se conectan hartos. Por ejemplo, ahora en este minuto hay conectados pocos, que son 29, pero siempre sobre 35. Yo de verdad le agradezco harto eso, porque también es una motivación para mí, para hacer mejor mi trabajo, ver que ustedes se conectan y por último les interesa escuchar lo que les estoy contando. Ya que podrá ser más fome o más entretenido en algunas ocasiones, pero agradezco que siempre se conecten y estén ahí. Aparte que, como siempre les digo, para mí el proceso del aprendizaje tiene que ver con que podamos conversar, que podamos tener diálogo, que ustedes me pregunten y que me exijan, porque a la medida que usted me pregunta, me va exigiendo que yo le dé mejores respuestas. Bueno, volviendo al tema de la gestión del desempeño, cuando nosotros pensamos en este sistema, una cosa que es como central, diría yo, es que tenemos que identificar métodos de desempeño y criterios, ¿cierto? Tenemos una gran pregunta, por así decirlo. ¿Queremos medir el desempeño de las personas? La pregunta que yo le haría de vuelta es ¿para qué? ¿Para qué quieren hacer eso? Podría no hacerlo. En la administración pública no, porque tenemos un estatuto administrativo que nos dice que hay que calificar a la gente. Pero si usted trabajara en una organización privada, podría decir, ¿sabes qué? Yo soy de la idea de que no hay que medir nada. Y podría ser una idea atendible. Pero claro, hay un pequeño problema que yo creo que iría también más allá de lo que diga la norma legal. Si uno no mide cómo está siendo el desempeño de las personas, uno no va a poder saber, a tomar medidas correctivas o ver en qué se puede mejorar, porque al fin y al cabo eso influye en que se cumplan o no las metas, en que los clientes o los usuarios de las organizaciones estén satisfechos y de que las demás personas estén satisfechas. Un tema como visto desde el punto de vista de la gestión de calidad y los procesos. Sí, claro, o sea, uno necesita que exista el sistema. Lo que digo yo, y en eso usted tiene toda la razón, lo que yo le digo en el fondo es, uno podría decir, podría partir de la opción más radical, que no existe. Y esa opción más radical también podría tener algún argumento a favor. Por ejemplo, que el proceso es costoso, que es conflictivo, que son cosas que son ciertas.
¿ya? Pero naturalmente nosotros decimos que la única manera de mejorar el desempeño es que exista este flujo de información entre la persona que evalúa el desempeño y la persona que es evaluada. Pero lo que yo le pregunto en el fondo es ¿para qué? Y ahí pueden haber varias respuestas y hay varias que son legítimas y son válidas. La gente en general asocia, mira, y esto también tiene que ver con los prejuicios que nosotros tenemos, asocia el proceso de evaluación del desempeño con la justicia. ¿Qué quiere decir? Que si en la medida que hay un proceso de gestión del desempeño, las personas que ascienden o que son despedidas o trasladadas a otro lado, va a ser más justo que si no lo hubiera. Entonces, hay muchas personas que en el sistema de evaluación del desempeño ya tienen una expectativa preconcebida, que es, este sistema da justicia a las decisiones que hace la administración. Y está bien, ese puede ser un fin. Un fin puede decir, mira, en realidad el proceso de gestión del desempeño tiene como principal finalidad dar legitimidad a las decisiones que toma la administración. ¿Podría? Otra persona podría decir, mira, en realidad lo que a nosotros nos importa es alcanzar los objetivos estratégicos que tiene la organización. Para eso nosotros necesitamos determinados resultados. Y esos resultados van a estar en función de determinados comportamientos, conductas o competencias que sean capaces de desarrollar las personas. Por lo tanto, a mí en realidad no me interesa que las decisiones sean tan legítimas o tan justas, pero sí me interesa que el sistema nos sirva para generar esas competencias y ese desarrollo de las personas que trabajan acá. Y eso también es legítimo. Cualquiera de las opciones que yo le acabo de decir es válida. Depende de lo que quiere la organización. Nada está escrito en algún libro que diga, mira, lo que hay que hacer con esto es siempre buscar la justicia o siempre buscar el desarrollo de las personas. No son objetivos antagónicos, de hecho podrían ser compatibles. Lo que le estoy diciendo en el fondo es que cuando usted piensa en este proceso, tiene que tener claro lo que está buscando la organización con el proceso. Eso es lo importante. Que se sepa que la organización hace este proceso de gestión del desempeño y lo hace con una finalidad. Porque si yo digo que mi finalidad es la justicia, bueno, se entiende entonces que yo voy a tomar muchas decisiones considerando el proceso de gestión del desempeño. Si yo digo que mi finalidad es el desarrollo de las personas, bueno, se entiende que a raíz del proceso de evaluación del desempeño, a lo mejor no tomo tantas decisiones de corte administrativo, pero sí voy a establecer planes de capacitación, planes de desarrollo de carrera, voy a tomar acciones que me permitan alcanzar ese estado deseado y por el cual yo tengo como medio el proceso de evaluación de desempeño para poder determinar cuáles son las habilidades y conductas necesarias que tengo que reforzar al interior de la organización. Por lo tanto, lo que yo le digo, mire, hay muchos objetivos que son válidos, lo importante es tener claro cuál es el de uno, porque realmente al saber cuál es el objetivo que uno busca, puede definir los canales que vienen después para lograr ese objetivo. Después hay varios temas importantes también. Una cosa es decir, ok, queremos hacer esto, y lo otro es decir, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Quién evalúa? Es una pregunta súper interesante. Nosotros también tenemos como una concepción súper cultural arraigada de que la evaluación la hace el jefe. Eso, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién tiene que hacer el proceso de gestión del desempeño? La mayoría me diría el jefe. Eso es discutible también. Hay muchos lugares donde no evalúa el jefe, donde evalúa un grupo, donde evalúan los pares, donde evalúan los clientes, etc. No, tampoco hay una verdad respecto a eso. Ahora, naturalmente, se acepta más la posición de la jefatura porque tiene un mayor conocimiento respecto a los resultados del trabajo. Pero eso también podría ser objeto de alguna discusión en algunos casos que sean específicos. Y hay multievaluaciones también, ¿cierto? Hay evaluaciones que hace el jefe, que hacen los subordinados, que hacen los pares, que son las famosas evaluaciones 360 que también están más adelante dentro de las diapositivas que yo les tengo que exponer. Otra cosa son los plazos. Yo he estado en organizaciones donde me dicen, oye, acá hablamos demasiado del desempeño. Yo estuve en una organización que lo hacía 3 veces al año. Y claro, a mí también me da la impresión de que era mucho, de hecho después modificamos el reglamento y lo dejamos solo en 2. Tampoco hay una verdad respecto a esto. Lo que sí yo le puedo decir es que las grandes empresas del mundo, las que están en todos los rankings como Standard & Poor's 500, Fortune 500,
La mayoría, yo te diría que sobre el 70%, hace evaluaciones 2 veces al año. Parece que como es el consejo más saludable respecto a lo que son las evaluaciones de desempeño. O sea, hacer evaluaciones de desempeño 2 veces al año. Bueno, después viene un proceso en el cual nosotros examinamos el trabajo. Me perdí con la diapositiva, ya. Y me salté uno, ¿no? Sí. Examinamos al trabajador desempeñado, es decir, la persona que es responsable de la evaluación toma el registro o la información que tenga respecto al trabajo de la persona y lo evalúa, y después hace una entrevista de evaluación del desempeño. Sobre cada uno de estos puntos vamos a entrar, pero me di cuenta que me salté algunas diapositivas y las voy a mencionar acá súper rápido. ¿Por qué hay que hacer evaluaciones de desempeño? Bueno, dijimos que permite motivar el mejoramiento del desempeño, que eso está como bien implícito en la pregunta que hizo Ignacio. Segundo, las decisiones que toma son justas y válidas. Porque en general los procesos de evaluación del desempeño tienen algunos mecanismos que le dan validez. Voy a explicar. Por ejemplo, en el caso de la administración pública, no es que el jefe llegue y evalúe a la persona y eso queda ahí, porque eso podría ser objeto de alguna arbitrariedad. Después, esa evaluación, esto lo vimos, es tomada por una junta calificadora. Y esa junta calificadora ratifica o no el informe que hizo la jefatura. Por lo tanto, hay un proceso de revisión. Fuera de eso, en esa junta calificadora que están las principales jerarquías de la institución, también hay un representante de la asociación. Por lo tanto, la persona que considera que fue mal evaluada, podría haberle dicho al representante de la asociación de funcionarios que fue mal evaluada y que la represente en la junta de información y que en el fondo haga defensa de su reclamo o de las observaciones que la persona tiene respecto al proceso. Aún así, aunque incluso la Junta tomara igual la decisión de desestimar el reclamo que hace el dirigente gremial en base a lo que dijo la persona puede acudir al jefe de servicio para reclamar contra su evaluación. Entonces, ya, existe la Junta Calificadora, está el representante de la Asociación de Funcionarios de la Junta Calificadora, ahora viene el jefe de servicio, y supongamos que el jefe de servicio también le dice que no a la persona. La persona tendría otra alternativa, la cual sería ir a la Contraloría General de la República. Y lo que haría la Contraloría sería pedir todo el antecedente y fallar respecto al recurso que planteó la persona. Por lo tanto, cuando decimos que son decisiones justas y válidas, no es algo antojadizo. En general, los procesos de gestión del desempeño tienen procesos de apelación, son procesos que en el fondo se asimilan un poco a los juicios, por llamarlo de cierta manera, ya que tienen distintas etapas de apelación antes que algo sea sancionado de manera definitiva. Por lo tanto, las decisiones que puedan surgir a raíz de este sistema, en general, son vistas como más justas y válidas que decisiones, por ejemplo, vamos a un caso concreto, despedir a una persona. Si la persona es la peor calificada de la institución, es distinto que la persona esté bien calificada. En general, la gente lo percibe como algo arbitrario. A eso me refiero con que las decisiones en base a la gestión del desempeño pueden ser más justas y válidas. Eso siempre y cuando la herramienta cubra todos los aspectos que tiene que cubrir. Si el proceso está mal hecho, lo más probable es que ese objetivo no se logre. Está puesto acá justificar desvinculaciones como un tema especial porque en general la literatura nos dice que hay mucho tema judicial vinculado a las desvinculaciones que se producen a raíz de procesos de gestión del desempeño. Y lo que nos dice la literatura es que los sistemas de evaluación del desempeño tienen que ser lo suficientemente justos y relacionados con el puesto de trabajo, cosa que al momento de justificar una vinculación, eso puede ser acogido por cualquier tribunal o por cualquier instancia legal, ya que de lo contrario se estaría transformando en algo arbitrario o incluso discriminatorio. Y el cuarto punto de por qué realizarla es que nos permite identificar necesidades de capacitación y desarrollo. Esto es bien obvio, ¿cierto? Naturalmente, cuando yo tengo un proceso de gestión del desempeño, hay una brecha entre lo que se espera de mí y el desempeño que yo hoy día estoy realizando. Lo que se trata de la gestión del desempeño es que nosotros podamos cubrir esa brecha. Y un argumento también legítimo que tiene el trabajador es decir, ok, yo acepto que usted me calificó mal en atención al cliente, pero
lo que yo le solicito a usted es que me dé un curso de atención al cliente, cosa de yo poder superarlo. Y eso también es de lo más legítimo y justo que pueda haber. Hay distintas aplicaciones que también están dentro de la pregunta que hacíamos en la lámina anterior de por qué realizarla. Bueno, no hay solo argumentos de tipo más cualitativos como este, sino que hay algunos también cuantitativos, y nos hablarían de que aplicar el proceso de gestión del desempeño realmente es valioso para la organización. Un tema es la planificación de recursos humanos. Y en la planificación de recursos humanos hay otro microtema que es muy importante y que la literatura también lo ha abordado mucho recientemente, que es la sucesión en los puestos de trabajo. La sucesión de los puestos de trabajo tiene que ver cuando una jefatura se va, es quién es la persona que sigue o que ocupa esa vacante. En el Estado esa pregunta no es tan recurrente, porque como nosotros sabemos y vimos en las primeras clases de este curso, el tema de cómo se sucede, cómo se llena un cargo público directivo está súper reglado y normado. Por lo tanto, no hay planes de sucesión que puedan definir las organizaciones públicas de per se, sino que tiene que acogerse a lo que dice la norma y hacerlo tal cual como se señala ahí. Pero en la empresa privada sí tú puedes tener planes de sucesión. Y un buen elemento para hacer los planes de sucesión es ver cómo está calificada la gente. Por ejemplo, si el cargo que queda vacante es el de un gerente comercial, a lo mejor sería relevante tener la información a la mano, a la vista, de cómo está calificada la gente que trabaja en el área comercial, porque a lo mejor la persona que andamos buscando está dentro de la organización. Y podríamos pescar su evaluación de desempeño, tomarla, ver que a lo mejor es la que más se corresponde con el cargo, y tratar de cubrir las brechas que debe tener con el cargo futuro, con anterioridad, cosa de ajustar el desempeño cuando la persona toma el cargo, lo más anticipadamente posible. Entonces, tiene una aplicación el sistema de evaluación del desempeño en lo que es la planificación de recursos humanos, sí. Hay una gran serie, que se la recomiendo para los que puedan verla, en HBO, que se llama Succession, que habla precisamente de este tema, de cómo el dueño de una compañía ya está como muy avanzado en su edad y tiene 4 hijos, y cómo los 4 hijos se pelean por ser el que sigue después. La serie es súper entretenida, pero está de fondo el tema de la sucesión. Y cómo la sucesión termina siendo en muchos problemas, en muchas organizaciones, un problema gigante a resolver. Muchas veces se va a buscar afuera, otras veces se hace interno, y no siempre esa búsqueda es exitosa o logra buenos resultados. Por lo tanto, ese es un gran tema dentro de la gestión de recursos humanos, cómo yo planifico la sucesión dentro de la organización. Y vean la serie, se la recomiendo. Es súper entretenido. Bueno, en el reclutamiento de selección, nosotros podríamos tener 2 tipos de aplicaciones de gestión de desempeño, si nosotros a lo mejor fuéramos muy proactivos. Una podría ser decir, mira, yo podría comparar la gente que entró por concurso y ver al tiempo después cómo fue su evaluación de desempeño. Entonces, yo lo que realmente estaría haciendo es validar la herramienta de selección de personal. Porque en el fondo lo que estaría haciendo es una correlación en qué es lo que dice la herramienta cuando selecciona a la persona y cuáles son los resultados que efectivamente tiene esa persona en el puesto de trabajo. Entonces yo podría decir, mira, en realidad hay una correlación positiva o negativa y podría concluir si la herramienta que estamos aplicando es la que corresponde o no. Y esa sería una aplicación súper valiosa para temas de reclutamiento y selección. Otra aplicación que uno podría hacer es decir, mira, voy a poner un ejemplo. Vayamos a las jefaturas que estén bien calificadas y veamos qué conducta o comportamiento ellos tienen, porque a lo mejor esas conductas o esos comportamientos, si nosotros somos capaces de extrapolarlo a la otra jefatura, a lo mejor obtenemos una mejora del desempeño a nivel global y general. Por lo tanto, también uno podría decir, ok, me sirve para la selección, pero también me sirve cuando encuentro una persona que cumple cierto estándar de desempeño alto, poder ver qué es lo que tiene esa persona y qué de lo que tiene esa persona podríamos llevarlo a otros miembros de la organización, cosa de impulsar el desempeño a nivel general. Bueno, esto lo mencionamos en el punto anterior, que naturalmente en los sistemas de gestión de desempeño, una de las cosas más evidentes que tienen es que te dan necesidades y oportunidades de capacitación y desarrollo para las personas.
Planeación y desarrollo de carrera también lo vimos. Y bueno, programa de compensación. En general está la creencia, porque yo digo que es la creencia, porque esto no está probado, de que yo debería incentivar económicamente a aquellas personas que tienen un buen desempeño. Detrás de eso está la premisa que los comportamientos deseados son los comportamientos que yo retribuyo, y al hacer este ejercicio, lo que yo finalmente logro es incentivar que la gente se comporte de determinada manera, y eso lo hago a través de un mecanismo de compensación. Suena como súper lógico si uno lo escucha. O sea, en realidad es como lo que tú me estás diciendo, es que yo refuerzo aquellas conductas que busco obtener y desincentivo otras. Eso suena como bien obvio, es como cuando uno es niño te premian si tenés buenas notas o si te portáis bien, etc. Claro, es la misma lógica que está detrás de esto. El tema es que no es tan simple. Antiguamente, el Estado lo que tenía era un incentivo de desempeño individual. ¿Se acuerdan cuando partió el curso? Nosotros dijimos que había un incentivo remuneratorio que los funcionarios públicos recibían cada 3 meses y que tenía 3 componentes. Tenía un componente base, ¿dónde estás? Acá. Un componente institucional que tiene que ver con que toda la organización logre las metas y un incremento de desempeño colectivo. Ese incremento de desempeño colectivo está asociado a un grupo de trabajo que logre determinados objetivos. Antiguamente, antiguamente estoy hablando muchos años atrás, este incremento era individual y tenía que ver con cómo la persona estaba calificada, con la nota que tenía. ¿Qué pasó? Pasó que alguien miró la misma diapositiva, no esta, pero estos mismos datos, y dijo, oye, en realidad los sistemas de evaluación del desempeño en la administración pública funcionan mal. Y está toda la gente bien calificada. Ah, ¿y cuál será la causa de eso? Bueno, alguien dijo, la causa es que nosotros tenemos un incentivo pecuniario relacionado con la calificación. Por lo tanto, le estamos dando al jefe no solo la responsabilidad de calificar a la persona, que ya es una responsabilidad alta, sino que también determinarle parte del sueldo. Entonces, cuando ya la calificación es un proceso difícil, la evaluación del desempeño, y nosotros aparte, intrínsecamente relacionamos el sueldo que la persona va a recibir, hacemos que ese peso sea mayor y lo más probable es que este resultado tenga que ver con ese incentivo de desempeño individual. Y lo eliminar. La ley, cuando cambió en el año 98, eliminó ese desempeño individual y lo transformó en uno colectivo. Y detrás de esa lógica estaba el supuesto que el resultado de la evaluación del desempeño del Estado iba a cambiar. Porque lo que pensó el legislador fue, ya que desasocié el incentivo remuneratorio, ahora este sistema se puede hacer libremente. El jefe y la persona que es evaluada ya no tiene la presión de que se está jugando parte del sueldo en esa evaluación, sino lo que se está jugando es la mejora del desempeño. Por lo tanto, esa conversación va a poder ser más franca y abierta. Sonaba súper lógico. Lo sacaron y el resultado es que quedó igual. Entonces, a lo mejor, el problema de los sistemas de gestión, este ejemplo es muy ilustrativo, ¿eh? Porque nos permite decir que a lo mejor el problema que hay tiene que ver con otras cosas, no necesariamente, o sea, obvio que tiene que ver con que las personas nos queremos enfrentar a instantes en que nos podemos sentir confrontadas, pero a lo mejor también tiene que ver cómo este sistema se enlaza con otros sistemas, porque a lo mejor la gente siente que este sistema es autárquico, no conversa con otros sistemas que tiene la organización. Por lo tanto, tampoco al no hacerlo yo siento que estoy dejando de hacer mi trabajo. No sé si me explico. Si a mí este sistema, yo que soy evaluador, no me hace sentido, lo más probable es que le dé valor 0 y tienda a repetir este ejercicio que está en esta diapositiva. Porque yo siento que el sistema no ayuda en nada a la gestión de la institución. Por lo tanto, hacerlo o no me es indiferente. Es más, hacerlo bien me implica pagar ciertos costos con la gente que yo administro, por lo tanto prefiero no hacerlo bien, total eso no tiene ninguna consecuencia. Entonces a lo mejor el problema, porque hubo una hipótesis
una hipótesis que ya tiene sus buenos par de años, una hipótesis que decía, el problema es que está asociado a un incentivo remuneratorio. Se sacó eso el resultado del mismo. Entonces a lo mejor el problema, que es lo que yo un poco creo, pero naturalmente no estoy seguro, es que a lo mejor este sistema no conversa con otros sistemas y que a muchas personas que están dentro de la organización no le hace ningún sentido. Entonces eso yo creo que es lo que hay que mejorar. Y eso se mejora educando a las personas respecto a cómo hacer bien este sistema y sobre todo enseñándoles cómo poder comunicarse adecuadamente. Y cuando digo comunicarse adecuadamente, no es hablar bien ni hablar bonito. Es saber ocupar las palabras precisas, tener el trato deferente, que es el apropiado al momento. Bueno, esta lámina me había adelantado, que nosotros teníamos que decir cuál es la filosofía del sistema, ¿cierto? ¿Para qué lo queremos? O cuáles son los objetivos principales. Uno de los grandes fracasos de los sistemas de gestión del desempeño es cuando la organización espera que el sistema de evaluación de desempeño resuelva muchos problemas. Es decir, tome decisiones justas y válidas, permita la promoción, tenga la sucesión, estén implícitos los despidos, mejore el desempeño, me conduzca a la mejora organizacional y me permita alcanzar los objetivos estratégicos. Bueno, probablemente si uno quiere todo eso un sistema, lo más probable es que el sistema no se lo dé. Entonces lo importante, porque también hay que diseñar la herramienta, entonces la herramienta no puede tener todas esas variables, sino la herramienta va a ser muy difícil de aplicar, tanto para la persona que evalúa como para el evaluado. Entonces la herramienta primero tiene que ser simple, y para que sea simple tiene que perseguir objetivos quizás ambiciosos, pero alcanzables. Por lo tanto, uno no puede tener 30 objetivos alrededor del sistema de evaluación de desempeño. Lo que uno a lo mejor debería buscar es tener 2 o 3 objetivos que sean plenamente alcanzables y diseñar la herramienta en función de eso. Bueno, cuando yo defino o tengo la meta de desempeño que más o menos quiero, o tengo esa filosofía que le comentaba yo respecto al sistema, lo que corresponde ya es definir los criterios de cómo eso se evalúa. Entonces yo podría decir, oiga, en realidad una cosa que deberíamos medir en las personas son sus rasgos de personalidad o comportamiento. Por ejemplo, un rasgo de personalidad es que la persona sea empática, tenga buena disposición. Por ejemplo, a nosotros nos encanta hablar de la buena disposición de la persona a atender o resolver cosas. Los rasgos de personalidad efectivamente están relacionados con los comportamientos y con la conducta, por lo tanto son valiosos de medir. El problema que tienen es que pueden ser subjetivos. Yo puedo percibir que una persona es empática y a lo mejor la persona que está al lado puede percibir que a lo mejor la persona no es empática. Entonces, cuando nosotros tratamos de medir rasgos de personalidad, existe esa complejidad, que hay un grado de subjetividad respecto a lo que nosotros percibimos de la conducta de la otra persona. Entonces, lo importante, como ya le digo yo, es que siempre que nosotros hablemos de rasgos de personalidad y comportamiento, esté relacionado con el puesto de trabajo. Nosotros podemos hablar de la empatía, pero no en términos generales. Lo que nosotros tenemos que decir es que una persona a lo mejor es empática cuando logra resolver las preguntas que tiene el cliente e incluso va más allá de lo que el cliente espera. Y eso a lo mejor sí lo podríamos medir en algunos comportamientos bien concretos, más que decir que la persona es empática. Entonces, ¿podríamos hacer evaluación de rasgo de personalidad? Sí, sí. De hecho, la literatura las recomienda, pero hay que tener la precaución de que eso se relacione con el puesto de trabajo. Y eso es súper importante, porque si no va a terminar siendo algo olvidado, o algo muy discutido o resistido al interior de la organización. El problema que sí tienen los rasgos de personalidad es que yo tendría que definir estas conductas relacionadas con el trabajo para cada puesto de trabajo. Por lo tanto, sería un sistema súper engorroso de implementar o muy costoso. Entonces, esa es una precaución también que hay que tener con los sistemas de rasgos de personalidad o de competencias. Los otros son los sistemas de logro objetivo. En realidad, más que medir rasgos de personalidad, lo que me interesa a mí es que la persona logre ciertas cosas. Bueno, hay ciertos trabajos en que es más fácil hacer esta medición. Por ejemplo, en un vendedor es fácil ponerle un estándar o un nivel determinado de venta y ver simplemente si la persona lo alcanzó o no. Estos sistemas en general de logro de objetivos son buenos cuando el trabajo es fácil de medir. Le puse el ejemplo de un vendedor,
podría ser una persona que produce algún bien, que está encadenada en un proceso de producción, etc. Entonces también nosotros podríamos decir, ok, se podría medir por logro objetivo, sí es una buena idea, a lo mejor no mide todos los aspectos de la evaluación de gestión del desempeño de una persona, pero sí mide un aspecto central. El problema que tiene es que, claro, no en todos los trabajos es fácil identificar los objetivos cuantitativamente. Por ejemplo, si usted quisiera establecer cuál es mi objetivo acá, cuantitativamente, no es tan simple el del profesor. Porque ¿cómo yo mido que ustedes están aprendiendo en esta clase, por ejemplo? Cuando está la prueba, bueno, la prueba depende también de si usted quiere o no leer lo que yo le estoy mandando como lectura. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Solo para señalar que a veces establecer el logro objetivo podría ser objeto de alguna discusión. Pero si yo fuera vendedor, usted diría que naturalmente el objetivo es que venda y la meta es tanto y eso es lo que hay que medir. Ahí es simple. Pero por ejemplo, en el caso de la docencia, es súper discutible. El objetivo es que usted aprenda y que esto a usted le sirva. Eso yo lo tengo clarísimo. Pero eso también depende de usted, no depende solo de mí. Por lo tanto, y hay muchos trabajos que son así. Entonces, definir los objetivos en cargos o ocupaciones que no están relacionadas directamente con venta o con producción de cosas, tiene algún nivel de complejidad distinto y por lo tanto ahí habría que buscar algunas herramientas de apoyo. Y otra manera de medir el desempeño es decir, mira, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es medir con un estándar más alto del que tiene la persona y compararlo con él. Entonces lo que nosotros vamos a buscar en este sistema es que la persona pueda superarse. Por lo tanto, vamos a definir un estándar superior al de su cargo, en el cual la persona puede desarrollar sus competencias. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es comparar a ese trabajador con un estándar superior y ver cómo la persona lo podemos llevar a ese estándar superior de mejoramiento, que nos va a permitir, en el fondo, lograr un mejor nivel de gestión a nivel organizacional. Son las 3. ¿Alguna consulta? Ignacio. O sea, entonces el potencial de mejoramiento tiene que ver en que se compara a un trabajador A con un trabajador B que es mejor que A. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que A llegue al nivel de B? ¿Algo así? Claro. Se supone que los sistemas de competencia, que son vamos a ver en profundidad en este curso, las competencias tienen niveles. Por ejemplo, existe la competencia de liderazgo, pero en general tienen 3 o 5 niveles. Simplifiquémoslo, 3 niveles. El más bajo es dirige a su equipo de trabajo. Esa sería la competencia más baja. El estándar más alto sería dirige a su equipo de trabajo, o sea, considera el estándar más bajo, dar retroalimentación a las personas, señala cuáles son los objetivos a alcanzar y establece metas claras para ello. Esa a lo mejor sería una descripción de una competencia más alta. Entonces, cuando uno habla de competencia, hay ciertas conductas o comportamientos que están asociados a esas competencias y su nivel. Por lo tanto, cuando nosotros comparamos a una persona con un estándar superior, es decir, lo que vamos a mirar es los comportamientos que tiene la persona versus los que buscamos y deseamos que tenga. Esa es la comparación que se hace. Perfecto. ¿No? Ya, mira, avanzamos algo. Ya, vimos esta parte, que identificar las metas de desempeño, definir los criterios, las maneras de hacerlo, y le íbamos a ver a quién debería evaluar el desempeño. ¿Quién lo tiene que hacer? La jefatura directa, los subordinados, los colegas, lo debería hacer uno mismo, lo deberían hacer los clientes. ¿Qué tipos de evaluaciones hay? Eso es lo que nos va faltando en gestión del desempeño. Los problemas que tiene el sistema que están implícitos y que nosotros siempre vamos a tener que abordar, y cómo hacer un sistema de evaluación de desempeño eficaz. No es la verdad, pero yo diría que son los mejores consejos para que uno lo pueda hacer de la mejor manera posible. Eso, estimados, los tendría que ver la próxima semana. Acuérdense que está esta persona que se llama Rodrigo Sandoval, que fue el director de extranjería en el gobierno anterior, y que me encantaría que ustedes pudieran participar la mayor cantidad posible, para que siempre que tengamos un invitado lo aprovechemos y podamos traerles el conocimiento y la experiencia que tiene. Ya, les deseo una muy buena tarde. Dígame. ¿Eso va a ser en horario de clases? Sí, sí. Sí. Sí, bueno, no hay más horario en el fondo.
Cuando estábamos con el horario anterior era como más posible manejarse porque era como de la 1:20 a las 3, ahí hay con margen mayor, pero ahora es más acotado. Entonces, va a ser en horario de clase. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Y después de la charla se pasaría materia en el bloque siguiente. Si alcanzamos a hacer la charla en un bloque, hacemos el bloque siguiente y terminamos el tema de gestión del desempeño. Depende. Perfecto. Si ustedes quieren quedarse con él hablando y haciendo hartas preguntas, yo no tengo ningún problema con eso. ¿Ya? Bueno, les deseo una buena tarde, que tengan una buena semana y nos vemos el próximo miércoles. Un gusto como siempre. Hasta pronto, hasta el otro miércoles. Hasta luego. Chao, profe, que estén todos Igualmente, bien. profe. Ah, Mucho profe, éxito. gracias.